Buenos días y bienvenidos al acto de firma de convenios para la promoción y el fomento de área de interés artesanal entre la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y los ayuntamientos de Salvatierra de los Barros, Torrejoncillo y Llerena, así como la concesión de títulos de maestros artesanos. En primer lugar, se procede a la firma de los convenios para la promoción y el fomento de área de interés artesanal por parte del consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España. Son dos copias, ¿verdad? A continuación, firma el acuerdo el alcalde de Salvatierra de los Barros, Francisco José Saavedra. Rubrica el convenio el alcalde de Torrejoncillo, Ricardo Rodrigo. Son dos. Y tiene otra carpeta. Luego, si queréis, pongo el sello. Firma el documento la alcaldesa de Llerena, Juana Moreno. Están por dos carpetas. Son dos carpetas. Tras la firma de convenios, toma la palabra el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia en este acto de promoción y el fomento de las áreas de interés artesanal de Salvatierra, Torrejoncillo y Llerena y la entrega de diplomas a los maestros artesanos. En primer lugar, agradecer, por supuesto, la presencia de los alcaldes, Francisco José Saavedra, de Ricardo Rodrigo y de Juana Moreno en este acto, y por supuesto, a los dos maestros artesanos que van a ser hoy homenajeados, a Florentino Martín y a Antonio Moreno, en un acto que nos hubiera gustado haberlo realizado hace un tiempo, pero desgraciadamente nos atropelló la pandemia y ha sido complicado poderlo realizar con anterioridad, ¿no? Como bien saben, las áreas de interés artesanal son zonas geográficas en Extremadura a las que la Junta ha querido distinguir con tal calificación, dado que mantienen un núcleo artesano de especial interés por razones culturales y sociales y cuyo impacto sobre la economía local en ese sentido es muy notable en estas poblaciones. En la actualidad contamos en Extremadura con 3 declaraciones de esta índole: Salvatierra de los Barros desde el año 2012, Torrejoncillo en el 2016 y Llerena en 2018. Esta declaración, además, conlleva
reconocimientos para el municipio con una serie de beneficios ligados habitualmente a las ayudas existentes en favor de los artesanos que ejercen su oficio en estas poblaciones, ¿no? Para la Junta, la visualización y la promoción de estas áreas de interés queremos materializarla en esta firma de convenios que va a ayudarnos a identificar de manera singular estas zonas, estas localidades y, por ende, promover la artesanía extremeña, la artesanía de la región. En ese sentido, en estos momentos, la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión territorial son objetivos que teníamos incluidos en las áreas de la concertación social que componen la Declaración para la Concertación Social de Extremadura 2020-2023, la cual fue acordada por el Gobierno regional y por los agentes económicos y sociales en febrero del 2020, donde una de las líneas de actuación era el empleo y la competitividad empresarial y, a su vez, dentro de esta área y materializado en la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura, se plasmaba en el Plan Integral para el Fomento de la Artesanía de Extremadura 2021-2023. Ese plan recoge como una de las prioridades la de acometer medidas de visibilización social conducentes tanto para reforzar el conocimiento y la notoriedad de nuestra artesanía como para transmitir a la sociedad una imagen positiva de la misma. Este plan pretende, además, aunar la tradición cultural de la región, que representa la artesanía y sabe plasmarla convenientemente, con la perspectiva de ser una actividad ya moderna, profesionalizada, generadora de empleo y sostenible, adaptada a nuestra realidad económica, a la realidad económica actual, siendo fundamental, por tanto, la digitalización de la misma, acompañada de la innovación y de la formación de los profesionales, así como nuevas capacitaciones y adaptación a las necesidades actuales. Y todo ello orientado, en definitiva, a mejorar la competitividad de un sector que queremos potenciar más allá de lo que ya de reconocimiento tiene. Para ello, este plan de artesanía, dotado con 6 millones de euros hasta 2023, se articula en torno a 11 prioridades en las que me gustaría destacar en este punto y dado la temática que hoy nos trae aquí, el fortalecimiento y consolidación de los talleres artesanos, introduciendo, por tanto, las dinámicas de innovación y de diseño de la producción con herramientas de digitalización y eficiencia energética. Todo ello alineado con las nuevas políticas y los vectores de desarrollo económico marcados por la Unión Europea. El convenio que hoy firmamos nos va a permitir la construcción de un monolito de grandes dimensiones, el cual tienen ahí una muestra, que ayudará al conocimiento de estas áreas de interés artesanal extremeña para el público en general y también para los profesionales. La cuantía que regula el que regula el convenio para el desarrollo de estas actividades es de 20.000 euros por ayuntamiento. En ese sentido, tenemos la intención, además de planificar con estos 3 ayuntamientos, programas conjuntos de promoción para que estas nuevas áreas puedan ser declaradas a lo largo del 21-23, que son los años de vigencia del plan de artesanía, para que puedan gozar de dotaciones presupuestarias en total dentro de las acciones que van a conllevar o que conlleva o que aglutina el plan, acciones por importe de 290.000 euros en total. Por último, hemos querido, como os decía inicialmente, hacer coincidir este acto de firma de convenios con la entrega de diplomas a los maestros artesanos, don Antonio Moreno y don Florentino Martín, para tratar de hacerle un reconocimiento público, hacer una difusión de los mismos y de su trabajo y, por tanto, poner en valor su profesionalidad y su bagaje profesional, ayudando, por tanto, a elevar el nivel del sector, alineándose con una de las prioridades que les comentaba contempladas en el plan de artesanía. El reconocimiento público de estos dos profesionales, van a ayudar también a potenciar el reconocimiento y a elevar el nivel de nuestra artesanía regional en sus compañeros de profesión. Finalizo recordándoles brevemente que la figura del maestro artesano tiene un ineludible rol con el proceso de transmisión del saber hacer, contribuyendo, por tanto, a un legado patrimonial y cultural en nuestra región, que no debemos, en ninguno de los casos, dejar caer.
Entre las obligaciones que implica la obtención de este diploma, de este título de maestro artesano, figura la de desarrollar, en la medida de sus posibilidades, una labor docente, recuperar esa figura maestro-aprendiz para poder transmitir conocimientos y no dejar que la profesión muera. Sin más, mi más sincera enhorabuena a los maestros artesanos, que con este reconocimiento se unen a los 10 anteriores y que pretendemos y deseamos que en años próximos no sean 2, sino sean más, porque querrá decir que el sector de la artesanía sigue pujando fuerte y se convierte en uno de los sectores tractores de nuestra economía. Muchísimas gracias. A continuación, interviene el alcalde de Salvatierra de los Barros, Francisco José Saavedra. Buenos días a todos. En primer lugar, el agradecimiento al consejero de Economía, el secretario general de Economía y Comercio, por este gesto de impulso a la artesanía de Extremadura, este gesto que tiene que ser el inicio de la importancia que tiene, de dar a conocer la importancia que tiene la artesanía en Extremadura y a través de los puntos de las áreas de especial interés artesanal, como son Salvatierra, Torrejoncillo y Llerena, que deben tener un protagonismo especial, no solo en la firma de este convenio, sino a través del tiempo, porque la artesanía necesita el apoyo de todas las administraciones, que todas las administraciones, como hoy ha sido el caso de la Administración local y la Administración regional, nos sumemos, nos pongamos de acuerdo para que la artesanía tenga un papel fundamental en el desarrollo de la economía extremeña, como bien ha dicho el consejero, y tenga un papel trascendental no solo en la economía, sino en la cultura y como parte importante de nuestro patrimonio, de nuestro turismo y de nuestra historia. La artesanía siempre ha sido algo que se desarrolla principalmente en los núcleos rurales y con ello es algo, ahora que se habla mucho de despoblamiento, de España vaciada, tenemos que apoyar la artesanía para que los pueblos sigan vivos, para que nuestras zonas rurales sigan vivas, porque la artesanía hace que nuestra historia continúe y siga vigente en el tiempo. Muchas gracias de nuevo y nada más. A continuación, toma la palabra el alcalde de Torrejoncillo, Ricardo Rodrigo. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, como decía mi compañero, agradecer al consejero, al secretario general y a toda la consejería por este punto inicial, que creo que así debe ser esta firma del convenio, un punto de partida para de nuevo volver a poner en valor la artesanía. Creo que para Llerena, Salvatierra y Torrejoncillo la artesanía ha sido uno de los sectores productivos muy importantes dentro de nuestra localidad. Torrejoncillo llegó a ser una de las localidades más importantes de Extremadura gracias al gran número de artesanos que vivían allí. Poco a poco vamos viendo cómo van desapareciendo los artesanos. Uno de los mayores problemas que tenemos es el relevo generacional. Hoy para mí es un orgullo poder estar aquí también con uno de nuestros artesanos, Antonio, que recibe ese premio como maestro artesano, y esperemos que también pues pueda seguir a lo largo de los años que le queden desarrollando su actividad, formando a muchas personas a lo largo de toda la región para que, como decía, este convenio sirva para que podamos seguir potenciando y no se pierda la artesanía, que es una seña de identidad de nuestros municipios y de nuestra región. Nada más y muchas gracias. Interviene la alcaldesa de Llerena, Juana Moreno. Bueno, buenos días, consejeros, secretario general. Poco puedo decir ya, después de ser la tercera en intervenir, pero redundar que confiamos y deseamos los compañeros alcaldes y yo que efectivamente esto sea un inicio de una colaboración imprescindible para esa apuesta por la artesanía, dado que por mucho apoyo a nivel local que quisiéramos imprimir, pues nunca llegaríamos suficientemente lejos de lo que la artesanía merece.
Creo que es una apuesta que nos va a ayudar en economía desde diferentes puntos de vista, pero yo también tengo mucha confianza en esa alianza entre las tres poblaciones. Este sello de identidad como reconocimiento de esa artesanía va a venir bien a nuestras poblaciones y, por supuesto, añadir que enhorabuena a los nuevos maestros artesanos porque con la calidad de sus trabajos y de los muchos que quedan por venir y ser nuevos maestros artesanos, creo que solamente les faltaba pues seguir impulsando como se lleva haciendo desde la Junta de Extremadura. Bienvenido el convenio y continuemos en esta andadura. A continuación, se procede a la entrega de los títulos acreditativos de maestros artesanos. Según la resolución de 12 de noviembre de 2019, se concede el título de maestro artesano a Florentino Martín Martín y Antonio Moreno Arias. Entrega los diplomas el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Quisiera agradecer a las personas, a la entidad que me hizo en su momento que pudiese estar aquí hoy a recibir este título, Artesané, que fue quien me propuso, a la Junta de Extremadura, a la Comisión de Artesanía que votó a favor para que se me otorgara este título, la Junta de Extremadura para que siga apostando y también agradecerle que siga haciendo esta labor. Y decir también que, bueno, esto es una nueva etapa a recibir este título para poder seguir proyectando nueva formación y poder seguir transmitiendo más conocimiento del que hasta ahora he ido realizando. Mi vida como ceramista, tuve la suerte de nacer en una familia alfarera, nací, me crié y viví durante muchos años en una alfarería con mis padres, trabajando el barro desde pequeño y, bueno, he llegado hasta hoy porque después de una larga reflexión decidí seguir la tradición de mi familia, que son más de 8 generaciones en el oficio y para mí es una gran satisfacción llegar a recibir este título. Muchas gracias. Tras las palabras del artesano Florentino Martín Martín, entrega el diploma el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital al maestro artesano Antonio Moreno Arias. Buenos días a todos, señor consejero, autoridades y compañeros. Quisiera agradecer este honor que me hacen con mi nombramiento como maestro artesano de Extremadura, que es un hito en mi trayectoria como artesano. Trayectoria dilatada y continuadora de una saga familiar de alfareros tinajeros torrejondillanos, que siempre hemos tenido como seña de identidad preservar nuestro oficio. Hoy, si me permitís, quiero hacer un muy especial mención a la figura de don Antonio Moreno Martín, mi padre. Él fue quien me enseñó como alfarero tinajero. Él me instruyó en esta técnica del oficio, me hizo amar este noble arte y modeló a la persona que hoy en día soy. Este nombramiento se me hace también una reivindicación a su persona, a la maestría que me formó y me hizo consciente de la necesidad de continuar hacia adelante en este oficio. Los maestros artesanos recibimos este nombramiento, entre otros méritos, por la dedicación, por la transmisión de nuestro oficio, y hoy me gustaría incidir en ello. Pongamos todas nuestras partes para que nuestros oficios no acaben extinguiéndose. La artesanía de Extremadura es parte de nuestro patrimonio cultural. Esta unidad a nuestra identidad como extremeños. Pongamos los medios entre todos para crear nuevas generaciones de artesanos que continúen con nuestro legado. Para finalizar, quisiera agradecer a la Asociación Extremeña de la Promoción de la Artesanía mi propuesta
para este nombramiento a mis compañeros artesanos, al alcalde de Torrejoncillo, que representan este acto, a mis convencinos, de cuya localidad me orgullezco de ser hijo, y a la Consejería de Economía, Ciencia, Agenda Digital, por tener bien concederme este honor y formar parte de la familia de maestros artesanos de Extremadura. Muchas gracias, señor consejero. Y gracias especial a mi familia, mi esposa Carmen y mi madre y mis hijas, que siempre habéis estado ahí haciendo este camino. Ha sido un placer compartirlo con vosotros. Gracias a todos. Gracias, alcaldes, alcaldesa y artesanos. A continuación, damos paso al turno de preguntas de los medios de comunicación que se encuentran en la sala de prensa. ¿Alguna pregunta? Le damos por finalizada la rueda de prensa. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenos días.